Les aviso. Ya. Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a Volcano Fest, el primer festival de volcanología en la región de Antofagasta, donde conocerán el trabajo científico relacionado a la volcanología que se hace en la región. Saludamos a quienes nos están viendo por las redes sociales de Quelart Volcanes y FIC-R Volcanes, y les invitamos a revisar nuestra parrilla programática del día de mañana, porque tendremos una variedad de actividades para toda la comunidad. Para culminar la jornada del día lunes, les queremos comentar que Quelart Volcanes trabaja con diversas áreas de trabajo: las ciencias de la Tierra, la que hemos conocido hoy durante las diversas actividades de nuestros expositores, las ciencias informáticas, las ciencias de la comunicación y de las ciencias sociales. En esta última nos detendremos ahora para conocer el trabajo que realiza el equipo de psicología conformado por el psicólogo Marco Godoy y los tesistas Philippe Besnier y Francisco Huerta, con las comunidades y la mitigación del riesgo volcánico. Le damos la bienvenida a Marcos, Philippe y Francisco. Gracias por acompañarnos a cerrar la jornada de hoy. Les cedo el espacio para que conversen con quienes nos acompañan el día de hoy. Y recuerden, por favor, apagar sus micrófonos y desde ya ir anotando sus dudas y comentarios, los que serán contestados en un espacio al final de la charla. Adelante, muchachos. Bueno, ¿se escucha, cierto? Sí, se escucha bien. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como dijeron, vamos a exponer los tres. Voy a partir yo, soy Francisco. Y antes que nada, bueno, nosotros vamos a presentarle un poco de de la información que hemos recabado durante nuestra experiencia y nuestro trabajo en el proyecto. Y para comenzar, me voy a detener un poco en un concepto que es el concepto de representación, para entender un poco lo que viene más adelante. Este concepto de representación, un poco para entender su historia, lo empieza a utilizar el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, y lo ocupa para hacer referencia, para referir, dicho de alguna manera, un producto mental que tenemos que nos hacemos las personas respecto de lo que está fuera de nosotros, o de las experiencias que vivimos. En ese sentido, por ejemplo, aterrizándolo a lo que es el proyecto, podríamos decir que las personas hacen una representación del volcán. ¿Qué quiere decir esto? Y para separarlo un poco con el siguiente concepto, que es el concepto de lo real, tenemos por un lado el volcán como un elemento que es natural, que es real y que en sí mismo tiene, digamos, por así decirlo, una esencia, y que es lo que investiga la ciencia. Y por otro lado tenemos la representación que las personas se hacen de ese volcán. Entonces la representación de lo real, en este caso, vendría siendo la representación de lo que las personas se hacen del volcán. En ese sentido, por ejemplo, la ciencia se aboca a estudiar lo que es lo real de los volcanes, que viene siendo como lo han explicado los geólogos hasta ahora, sus reacciones naturales, sus reacciones químicas, físicas, etc. Pero muchas veces pasa de que las personas, cuando nos hacemos esta representación de lo real, en este caso esta representación de los volcanes, no nos hacemos la representación exacta de lo que es el volcán en sí mismo. Entonces, esta representación que tenemos de lo real, en este caso la representación de los volcanes, es una representación que está teñida de muchos elementos que no son científicos en sí, derechamente que no son científicos muchas veces, y que tienen, que digamos, tienen en su entramado, por así decirlo, en su entramado constructivo, cosmovisión, historia, etc. Entonces, por un lado tenemos la representación de lo real, siendo lo real la parte que estudia la ciencia, la representación, la parte a la que nos abocamos nosotros desde el área de las ciencias sociales. En este sentido, entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos en lo que es la representación de lo real de los volcanes para la gente, porque lo real de los volcanes para las personas va a ser muy diferente en muchas veces que la representación que puede hacerse el científico
siendo que el científico accede a lo real mismo, mientras que la persona común, digamos, accede a la representación del volcán mediante otro tipo de experiencia. En este sentido, nosotros logramos ver dos tipos de representaciones en las personas. Por un lado están las personas que han llegado a vivir cerca de los volcanes, sea en San Pedro o en Ollagüe, principalmente tenemos experiencias en Ollagüe, y que llegan a vivir, digamos, por trabajo, y su relación con el volcán, la representación que tenga, representación, digamos, que tenga que ver con los peligros, sino que más bien es el volcán está ahí y simplemente está ahí. Y cuando uno empieza a hablar con estas personas, como que recién empieza, digamos, a decir, ok, el volcán tiene un riesgo real asociado, y en ese sentido hay que mitigarlo. Y por otro lado está la representación que tienen las personas que son oriundas de la localidad, que son muchas veces familiares de mineros que trabajaron en las faldas de los volcanes mismos. Entonces, esta representación que tienen ellos muchas veces es una representación en la cual el volcán no representa un riesgo en absoluto. O sea, son personas que han vivido, que sus familiares vivieron en las faldas de los volcanes trabajando, sacando azufre. Entonces, muchas veces cuando llega una persona así como diciendo, mira, yo te traigo este conocimiento que es real, que es científico, para ellos puede ser un poco como, oye, pero ¿qué me vaya a enseñar tú a mí de lo que es esto si yo he vivido toda mi vida acá con el volcán, mis familiares trabajaron ahí, etcétera? Esta última representación en particular es la más importante por un lado, es porque hay un montón de historia que se está perdiendo, particularmente en Ollagüe, y que es una de las actividades a la que nos estamos abocando, y por otro lado, eh, porque es la que tiene una mayor profundidad digamos, en su análisis. El volcán en sí mismo representa para estas personas parte de su cosmovisión, parte de cómo se explica la vida, etcétera. Por decirlo de alguna manera, los mineros trabajaban antiguamente a las faldas del volcán. El volcán representaba una fuente de riqueza, representaba la fuente ¿cómo decirlo?, de lo que les daba el sustento económico para alimentarse, etcétera. En el cementerio, como se puede ver acá en una de las imágenes, hay una cruz que está hecha con fierro, y estos fierros tienen terminaciones ondulares. Estas terminaciones justamente en estos nichos representa que esa persona trabajó en la mina, en los volcanes. Entonces, no sé si se fijan, el volcán empieza a tener un significado incluso más allá del volcán mismo, y es parte de la cultura y de las tradiciones de la misma gente. En este sentido, nos vamos dando cuenta que las personas no nos podemos quedar con estudiar solo la percepción del riesgo que tienen respecto al volcán las personas, sino que tenemos que entender que la persona ha construido una representación del volcán. Entonces, no tenemos a las personas reaccionando al volcán, sino que más bien, no tenemos a las personas reaccionando al volcán como si las personas fuesen un fenómeno de estudio, sino que más bien tenemos a la persona como una constructora de estos fenómenos, es decir, como una constructora de estas representaciones. Eso les podría decir yo por mi lado. Buenas tardes, mi nombre es Philippe Besnier y me desempeño como estudiante de psicología en el proyecto. A continuación les relataré un poco sobre qué fue la experiencia de investigación en esta última salida a terreno, como le podemos decir, en las cuales visitamos la comunidad de Ollagüe, así como también San Pedro de Atacama. Como dando como un tinte más personal en esta parte de la presentación, esta fue mi primera experiencia de investigación y de trabajo en terreno, tanto dentro del proyecto como por fuera, cualquier otra experiencia. Y yo iba también con una idea preconcebida, como puede ser naturalmente, de que estas comunidades en sí eran un tanto herméticas, entonces de que se dificulta bastante al trabajar con ellos y con ellas de una manera más personal y más a través de la comunicación, de la palabra. Entonces, al llegar allá, también a Ollagüe particularmente, me llevó una muy buena,
podría decirse que tuvimos una muy buena experiencia. Tuvimos allegada bien con la comunidad, no tuvimos mayores problemas y acá pasó un siguiente punto de que el acercamiento con la comunidad, sobre todo en Oyagüe, fue a través de informantes clave, que en este tipo de comunidades que pueden resultar a veces herméticas, sirven como puntos de inflexión para poder introducirse en, en la experiencia misma de la investigación en terreno y el trabajo de campo. A través de la informante clave, en este caso, que fue la señora Carmen Achú, pudimos también recopilar muchos relatos, experiencias con el volcán, también la experiencia de vivir en un campamento minero, porque como saben, Oyagüe está conformado por diversos campamentos mineros que hay en sus alrededores. Y acá pasa un tercer punto también de que nuestro trabajo en campo también reviste de una importancia para recopilar y analizar cómo ha sido la experiencia subjetiva de estas comunidades con el volcán. En ejemplos como lo decía Francisco, de que las cruces en los nichos de los cementerios, algunas cruces, no todas, eran de metal, como pueden ver en la primera imagen, son cruces de metal con formas onduladas y que hacen notar de que esa persona que está ahí enterrada trabajó en los campamentos mineros y muchas veces en la falda de los volcanes, extrayendo azufre. En estas imágenes pueden ver fotos de la historia de la comunidad de Oyagüe, para celebraciones de 18 de septiembre, para también recolección de yaretas que muchos ocupaban allá, y celebraciones tanto de vida como de muerte, porque también hay algunos funerales en esas fotos. Por otro lado tenemos, como decía anteriormente, esta misma experiencia de haber vivido en campamentos mineros. Específicamente la señora Carmen vivió mucho tiempo y nació en el campamento Buenaventura, y también está el campamento Santa Rosa, que está a las faldas del volcán Oyagüe, y que de hecho la gente de allá, oriunda de allá, conoce al volcán Oyagüe como volcán Santa Rosa. También, por ejemplo, cómo ocupan ellos los elementos naturales para hacer, por ejemplo, un pronóstico del clima. La gente de allá ocupa mucho la fumarola del volcán para hacer pronósticos climatológicos, para saber si va a haber viento ese día, ya que allá es un ambiente bien hostil. El viento dificulta mucho la vida allá, al menos a nosotros nos dificulta harto. Tuvimos algunos percances con el viento, entonces por eso lo digo. Y bueno, también su relación con el entorno en esta experiencia subjetiva es su relación con la naturaleza misma. Se definen en particular tres, podríamos decirlo como deidades, o tres grandes poderes de la naturaleza. Está la Pachamama, que todos la conocemos, la Madre Tierra. Está también el Tata Maico, que son los cerros en general, o sea, tanto cerros normales como volcanes. Y claro, y allá también a los volcanes les dicen cerros, la gente de allá. Y por último está el Tata Inti, que es el sol, como lo conocemos nosotros también. Y también tienen un sinfín de historias con el volcán mismo, que quizás no son leyendas y mitos que se cuentan de una generación a otra, porque son historias que le han pasado a gente en particular.
O sea, podemos comentarle así brevemente una historia que a nosotros nos contaron de gente que estaba subiendo al volcán para trabajar en él mismo, en sus campamentos, y se encuentra con el diablo, con la figura que nosotros conocemos como el diablo, que allá se conoce como el tío mayor. Entonces, toda esa historia, todos esos relatos, es importante para nosotros recogerlo, y asimismo todo, en suma, lo dicho anteriormente, ayuda a hacer una intervención más profunda, más eficaz y más comprensiva con la gente. Muchas gracias, eso podría ser por mi parte. Marco, ¿va Sí. a compartir tú o sigo yo? No, continúa tú, yo solamente hablo. Ya, ok, entendido. Ya. Dentro de lo que es la importancia de la psicología y de la ciencia social en general, en lo que es la mitigación de riesgo volcánico, es que también surgen temas o ideas que no son de los volcanes en sí, pero sí están relacionadas con esto. Y lo podemos ver, por ejemplo, la población chilena es bastante reactiva, y eso ya lo podemos observar en diferentes desastres naturales que hemos visto, en especial en el último siglo, como son los terremotos, las tormentas, los tsunamis. Por ejemplo, después de los últimos terremotos que se empezaron a implementar la señalética en las calles, los planes y protocolos de emergencia. Entonces, algo que nos sucede algo y recién nosotros empezamos a actuar para prevenir estos eventos. Y bueno, también lo podemos ver en el caso de poblaciones más pequeñas como esta, donde buscamos que estas personas desarrollen procesos como la resiliencia, por ejemplo, y también adquieran herramientas orientadas al empoderamiento como comunidad en sí, en la organización y planes de emergencia, que esto nazcan desde ellos y ellas en base a experiencias personales o conocimientos que tengan del lugar, por ejemplo, y también en fusión con lo que son los conocimientos de científicos o de personas expertas en el tema. Por otra parte, también lo que es la importancia de la psicología es que dentro del proyecto cumplimos otra función: conocer las personas, su historia, sus tradiciones, la cosmovisión. Todos estos son elementos que van de la mano con los estudios de volcanes y los riesgos asociados, como han comentado Philip y Francisco ahora hace poco. Y hablamos de trabajar con distintas comunidades, pero para esto también es necesario establecer relaciones, conocer su cotidianidad y lo que viven entre ellos y ellas, ya sean las relaciones personales, los conflictos, etc. Por eso también es importante el trabajo en conjunto de ciencias como la geología, con lo que son las ciencias sociales, la psicología y el periodismo, lo que es en el proyecto, ya que así obtenemos resultados más enriquecidos y vamos complementando de distintas áreas con la participación de la misma gente de la zona. Ahora sí podemos observar, ahora último aplicamos una pequeña encuesta, donde podemos rescatar algunos gráficos, como los pueden ver acá. Lo primero que vamos a ver es que esta encuesta, si bien se aplicó online, de acuerdo a la discusión que tuvimos, hemos recopilado alrededor de 220 respuestas, de las cuales el 77% de las personas que contestaron fueron de Antofagasta, de la ciudad, el 9,6% de Calama, el 5,5% de San Pedro y el 4,6% de Ollagüe. Si bien se aplicó a todas las comunas de la región, estas son las más representativas que hay. Y cuando llegan a preguntar sobre si conocen planes de emergencia, ya sea protocolos de evacuación, de resguardo, etcétera, ante erupciones volcánicas, aproximadamente el 80%, podríamos decir, o no conoce o sabe de la existencia de estos planes de emergencia, pero no sabe de qué tratan, no tiene más información, o no, o como le decía en principio, no saben que existen. Asimismo, en los gráficos que pueden ver, los gráficos de barras que pueden ver abajo, aplicamos una escala Likert que muchos conocemos, que es de graduación de 1 a 5, siendo 1 nada y siendo 5 mucho. En la pregunta, ¿qué tanta información diría usted que maneja sobre erupciones volcánicas y sus consecuencias? De un total de 219 personas encuestadas aproximadamente, se puede ver que mucho más de la mitad tienen un manejo casi nulo o muy poco, siendo graduación del 1 al 3, la que se llevó mayor parte de las respuestas. Si quieres explicar el otro. Y bueno, igualmente en una escala Likert de 1 a 5,
la gente por lo general tiende, en su gran mayoría, mucho más de la mitad, dice que no se siente expuesto a riesgos volcánicos. Y esto es llamativo porque si se fijan, la gente dice no manejar información sobre erupciones volcánicas, sus consecuencias, no obstante, no se siente expuesto a pesar de no saber al respecto. Y eso nos da, digamos, un escenario, nos muestra en parte el escenario actual respecto de la percepción de riesgo. Y acá podemos hacer las diferencias que hacíamos al principio. Por un lado, tenemos gente que quizás no tiene una relación directa con el volcán, pero esta relación se da, digamos, en un tipo, o bien no sé que hay volcanes acá, o bien sé que hay, pero en realidad no me preocupan, mientras que otra parte tiene una relación que tiene que ver con representaciones en su cosmovisión, por así decirlo. Entonces, son como los dos grandes tópicos que estamos abordando. Por un lado, la representación que tiene la gente que no se ha relacionado con el volcán, que no sabe su existencia o que bien no le importa, no le reviste mayor relevancia, y la gente que se ha relacionado con el volcán y que su representación no tiene tanto que ver con los riesgos asociados, riesgos reales, es decir, científicos, de una posible erupción, sino que tiene que ver más que nada con la cosmovisión que tienen al respecto y lo que significa para ellos a nivel de cómo se interpretan y cómo se han construido la realidad en la que se van desenvolviendo. En la misma encuesta podemos hacer una directa relación entre las personas que manejan muy poca información sobre las erupciones volcánicas y sus consecuencias con el hecho de que no se sienten expuestos a riesgos por erupciones o a un peligro volcánico. Podemos hacer la comparación, por ejemplo, con los terremotos como país sísmico que es Chile. Hemos tenido cuántos terremotos en la historia. O sea, podríamos decir muchos en los últimos 10 años, algunos bien importantes. Entonces tenemos más experiencia cercana a este riesgo en que nos exponen los terremotos y por lo tanto tenemos mayor información al respecto. Hemos practicado más simulacros, cosas que nos señalaron la comunidad de Ollagüe, de que les faltaba también eso, les faltaban simulacros, les faltaba la práctica de qué hacer en la práctica en un caso de erupción volcánica. Eso sería de nosotros. Por último, agregar que, como yo decía al principio, por lo general la gente, cuando uno le empieza a hablar, la gente que no se ha relacionado con el volcán directamente, uno le empieza a hablar, le empieza a mostrar un poco los posibles peligros, o sea, los peligros, los riesgos asociados al volcán, riesgos reales en este caso científicos, y la gente empieza a tomar conciencia. Quizás la población más difícil de intervenir es la población que ha vivido toda su vida o que tiene por lo menos una historia familiar de gente que ha trabajado en las faldas del volcán, porque no ven un riesgo y tampoco al momento de comunicárselo no lo ven como tal, porque como les decía, han vivido toda su vida ahí, se han relacionado directamente, de verdad eran mineros que trabajaban en las faldas del volcán con el azufre ahí mismo y no iban sin protección. La forma en la que de verdad lo soportaban eran consumiendo hojitas de coca. Entonces, digamos, vivieron ahí mismo, o sea, qué miedo le van a tener al volcán. Y en ese sentido, cuando nosotros empezamos a hablar con esta informante clave que decía mi compañero Philip, en algún momento le comentamos que la idea de nosotros no es pasar por alto sus tradiciones, sus creencias, cómo ellos se representan en el volcán, sino que es conocer un poco de esto, darle el espacio para que lo cuenten, para que no se pierda su historia, y a la vez entregarles este conocimiento científico, que es lo que nosotros podemos aportarle para que ellos le hagan un uso. Y esta misma persona que en un principio nos dice que en realidad no le tiene miedo al volcán, después nos dice, ¿saben qué? En realidad creo que no está de más y serviría. Así que es bienvenido, es recibido. Y esto un poco, y acá yo lo hablo también desde lo que yo he podido leer en mis años de estudio y de lo que pude ver en mi experiencia, tanto experiencia clínica y experiencia en el proyecto. Esta, digamos, apertura de las personas creo que tiene que ver un poco con la relación que uno entabla con ellos. Cuando uno se acerca digamos, dicho de alguna manera, les presta oreja y se abre a escuchar lo que tienen que decir,
Se entabla una relación muy bonita, creo yo, en la cual nos empiezan a contar su historia y a la vez empiezan a ser más receptivos hacia las personas que venimos desde afuera. Eso les podría agregar. No sé si Marcos tiene algo más que decir. Solamente agregar de que nuestra función acá va a ser empezar a que la comunidad, las personas en general, la región, tome conciencia de que el hecho de que no hayamos vivido algo tan cercano no quiere decir que no exista. Hay un peligro que, si bien no es evidente, está con nosotros y estamos expuestos de alguna manera. Eso al menos por mi parte. Muchas gracias, chicos, por esta entretenida actividad y por acercarnos el trabajo que realizan en conjunto con las comunidades. Son, a comentario personal, son increíbles las cifras que nos entregaron de la encuesta y creo que nos insta a trabajar y estudiar con más ganas en este proyecto para poder un poco revertir esas cifras al final del proyecto, ¿no es cierto? Veamos si hay algunas preguntas en las redes sociales. Nuevamente, como en todo el caso de todos los expositores anteriores, cualquier duda pueden hacerla llegar mediante email al equipo de psicología que nos acaba de exponer. Agradecemos la presencia de todos y todas en la primera versión de Volcano Fest, el primer festival de ciencias sobre vulcanología en la región de Antofagasta. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Quelar Volcanes y FIC-R Volcanes. Recuerden que mañana seguiremos durante todo el día y que tenemos un espacio dedicado a las y los más pequeños de la familia. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.